En el video de hoy te voy a enseñar a hacer esta bandolera para dama pequeña y con tela acolchada. Bienvenidos una vez más a mi canal y te invito a acompañarme en el proceso porque es muy fácil de realizar. A continuación te dejaré las medidas de cada molde, pero también te los dejaré en formato PDF para que los puedas descargar e imprimir en tamaño real. Los materiales que vamos a utilizar. En este caso estoy utilizando una tela acolchada para la parte externa y para el interior voy a utilizar tela gros, pero ustedes pueden utilizar los materiales y las telas que más les guste. Necesitaremos además un cierre de 31 centímetros, 2 mosquetones pase 40, 2 medialunas pase 30, un regulador y un dado también pase 40. Las medidas de los herrajes dependerán del ancho de la cinta que vamos a utilizar. Necesitaremos 1 metro con 30 centímetros más 30 centímetros de la cinta para la correa. 2 cintas de 38 centímetros para las manijas y 2 de 10 centímetros para los portamedialunas. Para el bolsillo interno vamos a utilizar un cierre de 16 centímetros y un marco de material sintético de 16 por 5 centímetros con una abertura de 1 centímetro. Y también vamos a necesitar cinta bies. Y aquí vamos con la confección. Y lo primero que haré será darle estructura a cada pieza. Y para esto estoy utilizando friselina de 80 gramos, pero pueden utilizar cualquier tipo de entretela. Una vez que ya le di estructura a todas, pasaremos a colocarle las manijas. Pero antes a cada una de ellas le voy a hacer un doblez de esta manera en la parte del centro y le voy a pasar un pespunte aproximadamente de 10 centímetros. Y ahora las vamos a unir a las piezas delantera y trasera. Comenzaré por la delantera. Le doblamos 1,5 centímetros en los extremos de la cinta. La colocamos de esta manera sobre la pieza y sujetamos. A esta medida nos debe quedar 9 centímetros desde la parte superior y 3 centímetros desde el lateral. Y cosemos. De la misma manera cosemos la manija de la parte trasera. Lo siguiente que haremos será armar los bolsillos internos. Como ya tengo un tutorial donde enseño a hacer este bolsillo con marco, por aquí arriba te voy a dejar el link al video donde te enseño cómo se hace. Para armar el otro bolsillo simplemente lo colocamos sobre el forro de la pieza delantera y cosemos por el contorno. Una vez que armamos los bolsillos internos, ahora vamos a unirlas a las partes externas, enfrentándolas revés con revés. En el siguiente paso vamos a armar el fuelle superior. Aquí vamos a enfrentar derecho de cierre con el derecho de la tela externa. Y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. El otro lado lo cosemos de la misma manera. Lo siguiente que haremos será colocarle las medialunas a cada extremo. Y a continuación le unimos el fuelle inferior y enfrentamos derecho con derecho de la tela externa y derecho con derecho de la tela interna. Sujetamos. De la misma manera unimos el otro lado y cosemos. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte.
Y a continuación unimos todo con una costura por el contorno. En el siguiente paso, lo que haremos será marcar los centros a todas las piezas para luego unirlas. Lo primero será unir el fuelle a la parte delantera. Aquí vamos a enfrentar derecho con derecho, hacemos coincidir los centros y sujetamos. Luego pasamos costura para unirlas. Al terminar de coser todo, le colocamos cinta bies para tapar toda esa costura. Usaremos el mismo procedimiento para coser la parte trasera. En el siguiente paso, armaremos la correa. En uno de los extremos de la cinta más larga le vamos a unir el regulador. Ahora a la cinta más pequeña le unimos el dado. Introducimos el extremo de la otra cinta por el dado y de vuelta lo pasamos por el regulador. Y ahora a cada extremo le vamos a unir los mosquetones. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.